Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA felicita al nuevo presidente de Guyana. Escuela de Gobierno de OEA presenta nuevos tutores. MAP OEA condena el ataque registrado contra la sede de la Alcaldía de Buenaventura en Colombia. Luis Almagro conversó con el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cybersecurity Summer Bootcamp, quinta edición. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, felicitó al nuevo presidente de Guyana, Dr. Mohamed Irfan Ali, por su elección. La OEA ha monitoreado de cerca la situación en Guyana desde el cierre de las urnas el 2 de marzo de 2020 y se complace de que los múltiples llamamientos de la Secretaría General de las Partes Interesadas Nacionales y los socios bilaterales y multilaterales fueron escuchados por GECOM y los resultados de la elección fueron respetados. La OEA felicita al pueblo de Guyana por su paciencia. También felicita al presidente de GECOM, juez Red Claudet Singh, por mantenerse fiel a sus convicciones y firme en contra de los muchos esfuerzos para socavar la voluntad de la gente. La democracia en Guyana fue puesta a prueba en este proceso. Aunque finalmente esta prevaleció, está claro que hay debilidades en el sistema electoral de Guyana que deben abordarse. En los próximos meses, la OEA publicará su informe final sobre el proceso electoral de 2020 con recomendaciones que pueden ayudar a abordar estas debilidades y evitar una situación similar en el futuro. La Escuela de Gobierno de OEA presenta nuevos tutores que te guiarán en el transcurso de tu capacitación virtual. Hola, mi nombre es Franco de Pascual. Soy Carlos Oviedo. Mi nombre es Diana Mórtigo. Mi nombre es Pablo Silvestri Rafín. Mi nombre es Viviana Morales García. Mi nombre es Liliana Izaguirre. Soy Valeria Pau, tutora de la Escuela de Gobierno La Organización de los Estados Americanos. El día de hoy te invitamos a que hagamos frente a la coyuntura. Es el momento oportuno para tomar formación virtual. Para así poder contribuir juntos con nuestro conocimiento, para que la gestión pública sea más efectiva, eficiente y transparente. Durante tu capacitación, nuestra labor será acompañarte y fomentar de manera didáctica la construcción de conocimiento para que tú puedas implementar la temática a través de buenas prácticas. Como conclusión, tendrás como meta la implementación de un proyecto que podrás poner en marcha en tu trabajo. Anímate, sé parte de la capacitación virtual de la Escuela de Gobierno OEA. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, MAP OEA, condena el ataque registrado el domingo contra la sede de la Alcaldía de Buenaventura y los hechos de violencia que persisten en el distrito. La misión hace un llamado a investigar y judicializar a los responsables y a reforzar las medidas de seguridad para prevenir estos actos de violencia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó con el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre los efectos del COVID-19 en el futuro regional y los principales riesgos políticos. La región la estaba luchando con perspectivas complejas durante el periodo anterior a la pandemia, tratando de resolver debilidades estructurales, con problemas supervinientes en los mercados internacionales, con los problemas estructurales de productividad y con los problemas estructurales sociales que teníamos, con las dificultades que tenemos siempre de las imperfecciones que tienen nuestras democracias y cómo las mismas tratan de generar espacios de eficiencia a través de la institucionalidad y a través de la responsabilidad pública. No obstante, la pandemia obviamente le da un sentido de profundizar cada una de esas debilidades estructurales, prácticamente transformándolas en crisis, muchas de ellas. O sea, en este periodo pandémico tenemos crisis social, tenemos crisis productiva y tenemos dificultades políticas de funcionamiento muy grandes. Quedan nuestras vulnerabilidades mucho más expuestas, quedan mucho más evidentes y es entonces un sentido
profundo de cómo analizar este periodo pandémico y cómo analizar el periodo pospandémico. O sea, me cuesta un poco pensar en el día después cuando no tenemos resuelto el día antes, pero y no sabemos cómo va a cerrar el ciclo pandémico, cómo van a estar afectados financieramente, económicamente y políticamente nuestras instituciones, que va a depender mucho de las capacidades de dar respuestas a los problemas que la gente tenga durante la pandemia, con las dificultades que mencionaba estructurales de funcionamiento del sistema político, de funcionamiento de las instituciones para resolver estos temas. Ya teníamos un problema de atraso. Nuestras instituciones todavía seguían resolviendo los principales problemas de la gente en los tiempos del siglo XX, cuando estamos ya prácticamente en la segunda década del siglo XXI, empezando la tercera. O sea, no podemos seguir con esos tiempos porque la sociedad hoy está mucho más con un sentido de inmediatez para resolver los problemas. Entonces, como ninguno de nuestros países ha cerrado el ciclo de la pandemia, como no sabemos cuándo se va a cerrar, no sabemos en qué condiciones exactas se va a cerrar, creo que hay que concentrar muchos esfuerzos ahora, concentrar muchos recursos, destinar muchos adicionales recursos económicos, financieros, humanos y productivos a este periodo pandémico. Hay que fortalecer las dinámicas que implican el funcionamiento interinstitucional del Estado y de la administración. Tenemos que lograr mucha más transversabilidad en las soluciones. Pensar que esto es un tema de salud pública y que se va a resolver a través solamente del funcionamiento de la salud es que no estaríamos entendiendo cómo son los problemas del siglo XXI y cuáles son las dinámicas de soluciones para los problemas del siglo XXI. Entonces, estaríamos haciendo pronósticos si tratáramos de decir cómo va a cerrar el ciclo. Es claro que vamos a estar todos más pobres, vamos a estar todos más endeudados, vamos a estar todos más complicados en las dinámicas sociales y políticas y en nuestras propias dinámicas de relaciones humanas. Eso es un dato de la realidad hoy y va a ser bastante peor cuando termine la pandemia. La ciberseguridad es un desafío global, por eso la OEA trabaja para consolidar la cooperación entre los Estados miembros y facilitar espacios de formación como el Cybersecurity Summer Bootcamp, que desarrolla junto a INCIBE y que contó con la presencia de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, Carme Artigas. La pandemia es siendo aún, porque no nos podemos olvidar de la situación tan difícil que estamos viviendo todavía muchos países, y me acuerdo especialmente también de Latinoamérica, es uno de los mayores desafíos en los que se ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años. Su impacto sanitario y económico es visible en todo el mundo. No hay un solo, diríamos, rincón del mundo que no esté afectada por esta pandemia. Y más allá, sin duda, de estas cuestiones prioritarias, como es preservar la salud y la sanidad de todos los ciudadanos del mundo, la COVID-19 ha supuesto, sin duda alguna, una aceleración en las prioridades y en las necesidades de digitalización, tanto de empresas como de ciudadanos, como de gobiernos. Estamos haciendo en 6 semanas cosas que habíamos pensado que éramos incapaces de hacer en 6 años. Y estoy hablando del teletrabajo, de la capacidad de la educación telemática y, sin duda alguna, la diferencia entre poder trabajar o no poder trabajar, la diferencia entre poder seguir asistiendo a clase o no asistir a clase y perder la educación, la diferencia entre poderte seguir, estar conectado con tus seres queridos o realmente tener una exclusión social, ha sido el acceso a la conectividad y a soluciones y aplicaciones digitales, a la vez que la capacidad de nuestra cultura digital. Y por lo tanto, estos factores nos deben a llevar a una reflexión sobre nuestro futuro inmediato y redefinir sin duda nuestras prioridades.
No es un fenómeno nuevo, lo decíamos, y por ejemplo desde el Estado español venimos invirtiendo muchos años en la digitalización del país, básicamente centrados en 4 ejes, que ha sido el despliegue de redes y servicios, de conectividad, la digitalización de la economía, la mejora de la administración electrónica y la formación en competencias digitales. La prueba de fuego que ha supuesto la pandemia nos ha demostrado que lo habíamos hecho muy bien, nos habíamos preparado muy bien a nivel de conectividad digital. De hecho, bueno, yo hago la broma porque es que es así. España es el único país del mundo donde no ha caído Netflix, y esto es un tema interesante. Yo también digo que nadie se acuerda que no ha caído la administración digital. Y yo que llevo, entre otras cosas, justamente la Secretaría General de Administración Digital, os puedo contar cómo de la noche a la mañana pues tuvimos de enviar a cientos de miles de funcionarios a teletrabajar en sus casas cuando no habían teletrabajado nunca, que pasamos de 5.000 trámites online a 90.000 en 24 horas y cómo la administración también ha tenido que ser capaz de adaptarse y de escalar en estas condiciones tan difíciles. Pero también ha puesto en relevancia nuestros puntos débiles. Y de los puntos débiles que hemos visto que van a ser clave en el futuro, a mí me preocupan básicamente 2, que es el bajo nivel de digitalización de las pequeñas y medianas empresas, de la industria en general, pero con un especial foco a las pymes, y por supuesto el gap que tenemos en lo que son las capacitaciones digitales de la ciudadanía. Aquí hay una brecha, por supuesto, generacional, también hay una brecha de género y también una brecha territorial. Y también esta brecha de la falta de capacidad de habilidades digitales es clave para que nuestro país sea competitivo de cara a futuro. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.